Y así damos inicio a nuestro primer conversatorio en este ciclo de diálogos que se llaman Diálogos 2020. Me presento, mi nombre es Frederick Soto. Vamos a estar conversando con invitados muy interesantes el día de hoy, gestores y actores importantes de nuestro Valparaíso, de nuestra región. Quisiera darle la bienvenida a Marcela Cortés, quien será nuestra conductora, acompañándome también y yo acompañándola a ella. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Freddy, bien, ¿y tú? Buenas noches. Buenas noches. Un poquito nervioso igual porque esta es nuestra primera experiencia. Sí, lo mismo, pero bien, con entusiasmo. Marcela, Oye, ¿qué nos dime. trae hoy día? Mira, queremos presentar a nuestros invitados, invitadas del día de hoy. En primer lugar tenemos a Esteban Elortegui, él es abogado, fue director de Sename en la región de Valparaíso, eh, y él tiene una gran experiencia con respecto a la protección de la niñez desde el área institucional, ya que es lo que nos va a traer. Y por otro lado tenemos a la gran y única Verónica Amanda. Ella es militante territorial por la niñez, tiene un gran trabajo comunitario y territorial en la comuna de Valparaíso hace ya varios años. De lo que nos va a contar hoy día es un poco de la experiencia de la visibilización de la niñez como sujetos de derechos desde un área más bien comunitaria, es decir, por fuera de lo institucional. Estos son nuestros grandes invitados del día de hoy. Muchas gracias Marcela. Entonces vamos de lleno al asunto. Vamos a nuestro primer bloque. Vamos a conversar sobre Sename, sobre la niñez. Recién conversaba con nuestra invitada Amanda donde me hacía una diferencia entre el término niñez e infancia, que más adelante vamos a aclarar, pero quisiéramos partir con Esteban. Marcela, sé que les tienes preparadas algunas preguntas. Sí. Frede, una consulta, me están Dígame. diciendo de los auditores que se escucha muy bajito. Ya. ¿Quiénes se escuchan bajo? ¿Ustedes todos o yo? A ver Me si me dice pueden. que todos. Ya. Ahora le estoy subiendo volumen a todos. Muchas gracias a los auditores, a los que están ahí avisándonos los asuntos técnicos. Ahí, Lorena Patricia. Hola, ¿cómo se escucha ahora el audio? Ya, ahí subió. ¿Se oyó? Sí, adelante Marcela. Felipe, Luis Felipe Enríquez, ¿se escucha mejor? Él me estaba diciendo también, estaba atento. Ya. ¿Se escucha mejor? Sí, ahora sí. Ya, me parece. Bueno, por un lado, ¿cómo me decías, Fred? Perdón, me desconcentré. Estábamos haciendo la introducción a nuestro invitado, a Esteban, y estaba haciendo una introducción al primer tema que vamos a tocar, que es Sename, infancia y niñez. Tengo que acostumbrarme a dejar de lado el término infancia, y es muy interesante porque hay que dejarlo de lado, así que sí que podemos conversarlo también luego más adelante. Fred, ¿podrías quizás subir un poquito más el volumen? Me dicen que mejoró, pero tampoco está como del todo, Ya. por favor. ¿Ahora? Bien, ahora me parece que sí. Perfecto. Esteban, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, ¿y tú? Bien, también. Esteban, muchas gracias primero por aceptar la invitación a esta primera experiencia de Diálogos 2020. Esperamos que podamos también después encontrarnos a futuro. Esteban, tú eres abogado, fuiste director de Sename Región de Valparaíso y te queremos preguntar desde tu experiencia profesional si tú nos podrías explicar a las personas que nos están escuchando esta noche brevemente cómo funciona el Servicio Nacional de Menores en Chile, es decir, cómo se compone, cómo es su estructura en rasgos generales como para introducir el tema. Sí, bueno, antes que todo quisiera agradecer la invitación y valorar el espacio, espacios como estos, yo creo que son súper importantes porque de repente el tema de la niñez y la juventud solamente tiene lugar cuando hay alguna tragedia, cuando hay algún escándalo, y creo que es súper importante poder reflexionar y conversar. Bueno, respecto de lo que me preguntas, bueno, efectivamente el Sename es un servicio público que nace por un decreto ley el año 79 en plena dictadura, depende de justicia, y se levanta sobre la base de grandes ejes que son protección, adopción y justicia juvenil. ¿Ya? La primera dice relación con el abordaje frente a todas las vulneraciones de derechos y también en cuanto a lo que es la promoción, la prevención y la restitución de los derechos de la niñez. La justicia juvenil dice relación con los jóvenes infractores de ley, con la responsabilidad penal adolescente. Y la adopción es la restitución al derecho a vivir en familia.
¿ya? Y sobre estos ejes se van desarrollando una serie de programas que ejecuta el Sename directamente a través de lo que se llama los centros de administración directa, o bien a través de lo que son los programas de las OCAS. OCAS son los organismos colaboradores acreditados de Sename, que son fundaciones, corporaciones, ONG, que, como lo dice el nombre, luego de un proceso de acreditación, tienen la posibilidad de formar parte de lo que es lo que se llama la red de Sename, en virtud de la cual se licitan, vale decir, se concursan una serie de programas en estos tres ejes, y es precisamente las OCAS las que mayormente llevan a cabo estos programas. Ya, bueno, Sename tiene una estructura nacional, que hay una dirección nacional, valga la redundancia, que hay una directora, hay departamentos, y a nivel de los niveles regionales, en todas las regiones del país hay una dirección regional, con un director regional, con los departamentos, con las unidades que vienen a ser, digamos, las réplicas de los departamentos a nivel nacional, jurídico, protección, justicia juvenil, etcétera. Es un poco a nivel, digamos, macro lo que es Sename. Creo que también es importante señalar el rol que juega el Tribunal de Familia, porque finalmente lo que mayormente hace Sename es dar respuesta frente a las demandas o las derivaciones que hacen los tribunales, en el caso de protección y adopción, tribunales de familia, y en el caso de justicia juvenil, tribunales con competencia penal, que son juzgados de garantía, y tribunales orales en lo penal. Esteban, tú el año 2017 presentas una solicitud de medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitud que fue acogida en el 2018, y a la vez, más o menos en la misma época, si no me equivoco, desde el año 2016, el diputado René Zafiro renuncia a su partido tras la negativa de la bancada de la Democracia Cristiana en ese entonces para investigar las posibles vulneraciones a menores del Sename durante la gestión de su directora en esa época, que era Marcela Labraña, y que también era militante de la Democracia Cristiana. Luego tú, en una columna en el diario The Clinic, señalas que niñas y niños y jóvenes han sufrido cachetadas, golpes, patadas, caídas, insultos, amenazas, espeluznante violencia física y psicológica a manos de funcionarios públicos, inclusive hay niños lesionados, una sospecha de un homicidio culposo y hechos que califican como tortura. Desde aquí, desde esto que vengo diciendo, se desprenden dos conceptos. Uno es lo que es vulneración. A mí me gustaría entender qué entiende el Estado por vulnerar los derechos. Eso. Y luego, ¿cómo pasamos al tema de la tortura? Sí, bueno, es un gran tema, ¿no? Voy a tratar de abordarlo lo más sintéticamente posible en honor al tiempo. Bueno, cuando hablamos de vulneración de derechos, tal como lo concibe, digamos, la Convención de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño, la ONU, incluso la Organización Mundial de la Salud, dice relación cuando hay un maltrato, cuando hay abuso, y es un aspecto sumamente amplio que va desde lo que se conoce como un maltrato moderado o más leve, que es un descuido o una negligencia, hasta las peores formas de explotación, que son la explotación sexual comercial de niños, niñas y jóvenes, pasando por violencia física, psicológica, abuso sexual, violación. Y también, obviamente, en ese marco se encuentra también, dentro de las peores formas o las más intensas de vulneraciones de derechos, lo que es la tortura, ¿no? Que en nuestro país la tortura como tal, como delito, se tipifica recientemente, digamos, en noviembre del 2016, en el artículo 150 letra A del Código Penal se tipifica el delito de tortura como tal, porque antes igual existía, pero se hablaba de apremios ilegítimos y era una figura más restringida, digamos, ¿ya? Entonces, y es lo que establece el Código a grandes rasgos, en 150 letra A, entiende que la tortura es toda actividad intencionada que se inflige para causar un dolor, un sufrimiento grave, a objeto de obtener una confesión, una declaración, o de manera de llevar a cabo un castigo, o en razón de una discriminación religiosa, de orientación sexual, etcétera, etcétera. Gracias, Esteban. Esteban, dentro de este contexto, estamos hablando que hace 4 años se destapa una olla bastante macabra. Estamos hablando de tráfico de órganos, se ha hablado ahora está ya el caso de Hualpén, donde se habla de secuestro, de adopciones ilegales, tráfico de personas. ¿Cuál es el rol del Estado en este sentido? Si entendemos el Sename, que tiene la función de proteger a nuestros niños, de proteger a la niñez. Sin embargo, la niñez se está vulnerando desde el Estado. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué mecanismo permite que ocurra esto? Sí, mira, bueno, la pregunta es bien atingente porque creo que va al fondo del problema, digamos, que traspasa lo que es Sename, digamos. Sename es un servicio público que está dentro de justicia, pero finalmente, un poco como lo que esbozas tú, es un problema de Estado y es un problema de derechos humanos de niños, niñas y jóvenes, y que lamentablemente se han violado gravemente y en plena democracia, ¿ya? Y aquí, precisamente, lo que yo creo, y hay un cierto consenso a nivel país incluso, en orden a que el Estado no se ha hecho responsable como debe frente a lo que es la niñez y juventud vulnerada, de manera tal de que ha incurrido en una irresponsabilidad tal que se han llegado a estas situaciones tan dolorosas y tan cruentas, escandalosas, y que bueno, y que incluso persisten, ¿no? Persisten hasta el día de hoy, aun cuando hay un gobierno que ha hablado de que los niños son primeros. Sin embargo, estamos en plena pandemia y este relato no tiene un correlato en la práctica. Lamentablemente, efectivamente, este es un problema de Estado que lleva muchos años, que viene desde la dictadura, pero persisten los problemas, y yo creo que ahí hay falta una decisión política y falta una decisión de cómo Estado hacerse realmente responsable y pasar de estos discursos grandilocuentes a efectivamente llevarlo a cabo. Urge una reestructuración, pero esta reestructuración, ¿en qué términos debería darse? Y otra pregunta, si el Estado ha sido el violentador de los derechos humanos de estos niños, así como en dictadura se violentaron los derechos humanos de detenidos desaparecidos, etcétera, ¿es perceptible el Estado ser demandado por estas personas que han sido vulneradas en sus derechos? Sí, bueno, respecto de lo primero que era, perdón, se me olvidó lo primero que preguntar, pero... En relación a la modificación estructural del Sename, ¿qué se Sí, exige bueno, ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer? yo creo que, bueno, un poco como decía antes, yo creo que esto va más allá de reestructurar el Sename, que obviamente el Sename tiene que terminar y va a terminar, porque aquí efectivamente el Sename es un servicio que no lo ha hecho para nada bien, pero también que está sobreexigido, que se le han pedido un montón de tareas para llevar a cabo, que va desde un poco lo que decía antes también, desde lo que es la prevención hasta la restitución de derechos. Entonces tiene un sinfín de tareas, y que finalmente falta la implicación de lo que es el intersector, de lo que es el Estado. Por ejemplo, falta mucho lo que es el rol de salud. ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud? Fundamentalmente el tema de salud mental, ¿ya? Ahí efectivamente el Estado se tiene que hacer cargo y llevar a cabo las acciones pertinentes. Coloco un ejemplo bien concreto, o sea, acá a nivel regional en Valparaíso, en lo que constituyó incluso un avance porque no existía nada al respecto, hay una unidad infanto-juvenil de salud mental que está ubicada en el Hospital Psiquiátrico El Salvador, pero tiene 8 camas, ¿me entiendes? Entonces obviamente si está ocupada y no hay una atención debida, faltan psiquiatras, faltan especialistas de salud mental. Y también creo yo que hay que abocarse, es muy importante también el trabajo con los educadores de trato directo, con los cuidadores, porque finalmente falta una especialización y también falta capacitarlos y atenderlos, porque también la tarea que ellos tienen que desarrollar es muy compleja, y lamentablemente frente a ese descuido del Estado es que ellos como muchos de ellos funcionarios públicos, han incurrido en responsabilidad y en tortura. Y desde esa perspectiva, y tomando lo último que me preguntabas, es que efectivamente el Estado es responsable, y yo creo que el día de mañana se van a acudir a instancias internacionales y algunas de las víctimas van a poder ser reparadas desde esa perspectiva. De hecho, ya han habido algunas acciones internacionales, como la que tú decías, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también se acudió frente al Comité de los Derechos Niños de la ONU, etcétera. Marcela. Muchas gracias, Esteban. Es muy interesante lo que planteas, porque a pesar de que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos de los Niños de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Patricio Aylwin fue quien la suscribió en 1990. A pesar de eso, el Estado no ha dado respuesta en este sentido. Entonces, desde ahí, Verónica, preguntarte a ti, desde tu experiencia, tu militancia en niñez,
¿qué iniciativas podrías contarnos que se levanten en torno a la protección de los derechos de la niñez desde fuera de la institucionalidad? Porque a veces también las personas tenemos que hacernos cargo, ya que la institucionalidad no responde, la respuesta también nace desde ahí. Si nos pudieras contar un poco sobre tus experiencias. ¿Está silenciada? Bien, ahora sí. Bueno, primero precisar por qué nosotras y nosotros no le llamamos infancia, sino niñez, porque infans viene del latín, hablábamos de que no habla. Entonces la infancia es considerada hasta los 6 años y la niñez empieza a considerarse de los 6 a los 12 años recién. Y es en ese margen en que nosotras empezamos a cuestionarnos sobre el rol de la niñez como sujeto político, como sujeto de derecho, activo, participativo y también colaborativo. Entonces, de ahí nosotros empezamos a abrir espacios para que la niñez pueda participar y pueda ser ella misma sin necesidad de que empiece a formarse como un adulto en potencia. Es decir, nos separamos más del adultocentrismo y empezamos a trabajar con la niñez. Entonces, si tú me preguntas acciones concretas, nosotros empezamos a darle un vuelco a esta visión de que el Estado me debe proveer todas las instancias necesarias como para poder defender, educar, no sé, hacer partícipe a la niñez, porque si no vamos a vivir en una eterna espera. Entonces la idea es que la comunidad también pueda incidir y pueda participar en el desarrollo de la niñez y de la juventud. Entonces, porque mucho se ha hablado de que fuera el Sename y entonces ¿qué? Claro, porque no hay propuestas más concretas y de hecho dentro de las organizaciones en las cuales nosotros hemos trabajado como organización comunitaria también, nos hemos topado siempre con que la institución es un obstáculo para que nosotras podamos desarrollar también proyectos del buen vivir con la niñez, para que la niñez pueda participar sana y libremente, para que la comunidad se pueda hacer partícipe también en este proceso de desarrollo. Entonces, ahí empezamos a generar instancias con la comunidad y con diferentes organizaciones, porque al final la niñez atraviesa todas las problemáticas sociales, pero no está mencionada y no se le incluye en ninguna de estas problemáticas, sino que la visión que se toma es de un tono más asistencialista. Entonces, yo voy a hablar desde esta vereda, que es solamente el territorio, sabiendo que el Sename, en realidad, antes del Sename hay personas, hay padres, madres, cuidadores que en realidad no han dado abasto y que en realidad viven también como consecuencia y resultado de un sistema nefasto que en realidad sesga el buen vivir y al final va repercutiendo en el desarrollo de las personas. Entonces, desde esta vereda que estaba mencionando, es que hemos generado trabajos de concientización de los niños y niñas donde tengan formación cívica, donde tengan también participación dentro de sus organizaciones, donde podamos concientizar a las organizaciones con las que trabajamos de cómo perciben a la niñez y de cómo la incluyen en su proceso de desarrollo. Hay muchas de las organizaciones en realidad que tienen discursos políticos, tienen participación e incidencia política, y sin embargo la niñez no está incluida. Simplemente se les deja un espacio de recreación, de entretención, de juego, sin desestimar lo importante que es para la niñez, pero no se le considera. Entonces la niñez está en un ala súper invisibilizada, y eso es lo que nosotras pretendemos dentro de las acciones, ya sea que hemos organizado de encuentros, de conversatorios también, de foros de la niñez. Participa la niñez activamente. Y la idea es que la misma niñez y juventud sepa primero cuáles son sus derechos, qué son sus derechos, y que es importante que la voz de ellos y ellas sean escuchadas. Que no es nuestra pretensión hablar por los niños y niñas, sino abrir los espacios adecuados para que ellos y ellas se desarrollen y participen. Muchas gracias, Vero. Muy interesante además, porque también en un estado, en una crisis neoliberal como la que nos encontramos hoy, donde no se respetan los derechos humanos desde diferentes aspectos, ¿ya? Nos tenemos que hacer cargo también como comunidad con los recursos que tengamos a la mano, así que es muy interesante y necesario lo que tú vienes a plantear. Volviendo un poco al tema de Sename institucional,
Esteban, una pregunta dirigida hacia ti. Tú el año 2016 renunciaste a tu puesto de encargado regional de Sename, denunciando tortura y maltrato en el CREAT de Playa Ancha, Valparaíso. Desde esa experiencia, ¿cómo vinculas estas denuncias a la crisis actual que se vive en Sename? Sí. Bueno, igual quisiera un poco abordar la pregunta desde la experiencia, pero también un poco, siendo lo más sintético posible en honor al tiempo, porque muchas veces, claro, me ha tocado hablar en espacios como este y otros, y señalar también que a mí me tocó enfrentar esa realidad y conocerla de primera mano. Yo había sido abogado de la Unidad Jurídica Regional de Valparaíso, y claro, uno escucha muchas veces, ¿no? Oye, que a los niños los maltratan, que sale una noticia u otro, pero es distinto que te llegue una denuncia por la OIS o por otro canal, y que esto sea investigado y efectivamente constatar una realidad tan cruda, incluso increíble. O sea, me tocó tomar conocimiento de cosas que yo creo que si me las cuentan quizás no las creería. ¿Ya? Y a partir de eso, bueno, dentro de lo que es el marco institucional, obviamente ilegal, me tocó llevar a cabo algunas acciones que precisamente decían relación con sumarios y la instrucción de sumarios, desvinculaciones, destituciones, incluso interposición de querellas, lo cual, bueno, causó varios problemas. Me acusaron de criminalizar a los funcionarios y se deterioró bastante la relación con muchos de ellos, ¿no? Pero yo creo que finalmente lo que me tocó a mí conocer es lo que le ha tocado conocer realmente a todos los directores de Sename a nivel nacional, nacionales, regionales, a los directores de hogares, y que esto se ha destapado, digamos, justo a partir, yo creo, del año 2016, cuando muere la niña Lisette Villa en el CREAT en Santiago. Bueno, empiezan a salir una serie de denuncias, una serie de situaciones, un poco lo que decía Frederick también, algunas denuncias, como el diputado Zafiro y otros. Entonces, eso da cuenta y devela de que efectivamente, sobre todo el sistema residencial, vale decir, los hogares de niños, han estado sujetos a una desprotección, en circunstancias que se habla de centros de protección, que llega a tales niveles que incluso llegan a tortura y en algunos casos muerte. Entonces, es una realidad sumamente dura, y a partir de eso yo creo que también surgen estos discursos a nivel de clase política, ¿no? Con tanta energía de los niños primero y otros, pero que lamentablemente esos relatos no tienen un correlato verdadero en la práctica, porque finalmente incluso no hay leyes básicas como una ley de garantía que tenga los recursos necesarios para que esas garantías que se van a establecer a nivel legal realmente se encarnen en la práctica. Esteban, ¿cuáles son las consecuencias que enfrenta el Estado de Chile ante estas demandas en tribunales internacionales o instancias internacionales? Bueno, esto está todavía en curso, ¿no? Tanto las que habíamos hablado antes, tanto ante la OEA, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay una medida cautelar que está vigente todavía. Ya en su minuto pedimos el cierre del CREAT de Playa Ancha. El Estado de Chile, bueno, señaló que lo iba a cerrar y que producto de eso y otras acciones que está desarrollando, que la medida cautelar no se llevará a cabo. De todas maneras, nosotros replicamos que había que, aun cuando se cerrara el CREAT, se tenía que generar, y finalmente a lo que se apuntaba era generar un nuevo modelo residencial, y que de hecho se está llevando a cabo un nuevo modelo residencial, es decir, nuevos hogares con nuevos sistemas, nuevos profesionales, etcétera, pero también respecto a los cuales nosotros tenemos nuestras prevenciones, nuestros bemoles, y es por eso también que la medida cautelar sigue vigente. Pedimos una visita en loco, es decir, que inicia la Comisión Interamericana no solamente a supervisar y a fiscalizar, sino también estamos pidiendo que el Estado de Chile se asesore, que tome recomendaciones y las sugerencias que hagan los expertos. Y en el caso del Comité de los Derechos del Niño, la ONU, también es un proceso que está vigente y que sigue avanzando. O sea, finalmente, ¿dónde es necesario principalmente incidir para que esto deje de ocurrir? Porque es una situación que ya no da más. O sea, no hay lado por donde defender al Sename como institución. O sea, es lógico que vamos a llegar a una nueva institucionalidad. Bueno, saber que el Estado de Chile se está asesorando en este tema, pero ¿hacia dónde tenemos que apuntar? ¿Hacia dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es el modelo del funcionamiento que tienen que tener estas instituciones?
La pregunta es para, la verdad quedaría como para un programa de días, pero tratando de ser lo más general o sintético, a ver, primero un poco lo que hablábamos antes, que el Estado tome la decisión. Esta es una decisión política, de Estado. ¿Dónde nosotros vamos a poner los esfuerzos, la energía, los recursos? Te doy un ejemplo, Corfo, el presupuesto de Corfo es casi 4 veces el presupuesto de Sename. Entonces, eso no puede ser, digamos, porque cuando dicen es que no hay recursos, por ejemplo, hay un proyecto que me parece súper de primer nivel, de primer mundo, en salud mental del doctor Dueña, un psiquiatra infanto-juvenil de la región, que no sabe, dicen que no hay recursos para ese proyecto. ¿Entiendes? Entonces, ahí salud y todo el Estado. Esto tiene que venir desde la presidencia, desde los ministros, de manera de hacer una planificación, un trabajo intersectorial, de manera tal de que los nuevos servicios que se hagan no naufraguen como ha naufragado Sename. Sí. Muchas gracias, Esteban. En este sentido, que pregunta Fred de hacia dónde vamos, cómo abordar estas situaciones, quiero hacerle la siguiente pregunta a Verónica. Mira, la crisis de Sename es una crisis que deviene del modelo estructural neoliberal en todos sus ámbitos, que vivimos en Chile de una manera muy abismante en las últimas décadas. Hoy enfrentamos además una pandemia mundial que devela las contradicciones de este sistema nefasto. Entonces, Verónica, desde tu experiencia, ya que la institucionalidad a veces es tan lenta en dar respuesta, ¿de qué forma podemos comenzar hoy en este contexto a trabajar en la protección de la niñez con perspectiva a futura? Bien, se escucha con retorno, por eso estoy esperando de escuchar bien. Bien. Lo que pasa es que, de hecho, yo me cuestiono y dejo un poco también en la mesa que entiendo y comprendo la necesidad de hacer las exigencias al Estado para proveer lo necesario para el buen vivir de los niños y niñas, y no tan solo de ellos, en realidad de la sociedad toda, ya que vivimos en ese marco institucional. Pero nuevamente recalco que mi vereda no tiene nada que ver con la institución, si bien es algo simbiótico porque en algún momento nos topamos con ellos y ellas. Sin embargo, mi cuestionamiento siempre es cómo la comunidad se hace parte dentro del desarrollo de las familias, el desarrollo de la niñez, de la juventud, y es importante replantearnos cómo nos vinculamos con la niñez. Porque el guacho del ayer es la lacra del hoy. Me refiero a que hay muchas de las personas, ya sea de izquierda, de derecha, que ven a unos chicos o chicas así como que están, no sé, robando, ¿cierto? Y los ponen en las páginas así como de esto, así como alerta, aquí hay un delincuente, y dicen así como las lacras de la sociedad, ¿cierto? Pero no nos hacemos cargo como sociedad. Entonces, nuevamente digo, así como antes de la institución vienen las personas, venimos todos nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros participamos en el desarrollo del buen vivir del niño o niña que no tiene las condiciones adecuadas para su desarrollo? Entonces, por eso, si me hablan así como de promoción, prevención, protección, yo me planteo desde mi rol como, no sé, educadora, mi rol como militante, mi rol así como médico, mi rol desde el ala que sea, de replantearme nuevamente cómo tomo a la niñez. Si realmente es un sujeto de derecho, antes de eso es una persona que siente, que piense, que necesita los medios adecuados también para poder desenvolverse. Entonces, ¿qué prácticas puedo mejorar para que la visión de los niños, de las niñas y de los niños sea en realidad más participativa en su desarrollo? Lo otro es cómo lo involucro entonces en los procesos de aprendizaje. Y lo otro es que si un niño o niña se ve envuelto en un ambiente comunitario desde su territorio con protección, difícilmente entonces... Se escucha pésimo. Se escucha súper bien tu voz. ¿Se escucha bien? Ah, ya, perfecto. A ti el retorno te llega... Sí, como 3 veces yo. Pero bueno, entonces ese es mi planteamiento, y cada vez que escucho con respecto a la institución, comprendiéndolo y estudiando cosas, también soy estudiante de Derecho, entonces comprendo también la necesidad de tener esta ala institucional. Sin embargo, no sé, al salir a la calle y tener contacto con familias que tienen diferentes problemáticas de salud, de vivienda, de alimentación, de infraestructura, entonces
es súper distinto el trabajo en el territorio, porque las problemáticas se viven día a día y la espera de la institución a veces llega demasiado tarde. Entonces, ¿cómo desde nuestras organizaciones planteamos soluciones a corto y a mediano plazo, pero involucrando a la niñez es una arista súper diferente y es mucho más real? Porque si yo a un niño o niña le hablo de un Estado protector o de que el Estado va a proveer lo necesario para su desarrollo o que van a legislar una ley que le proteja, eso no va a ser para ellos una realidad, es todo lo contrario. Entonces, Marcela, compañeros y compañeras, yo igual dejo nuevamente en la mesa, es cómo nosotros nos planteamos con la niñez, podemos hablar, pero cuánto trabajamos junto con ellos y ellas en este proceso, así como de hacerles conscientes de sus derechos, de hacerles conscientes de cómo se vulneran sus derechos y de hacerles conscientes de cómo ellos también pueden fortalecerse en el desarrollo del territorio, de la comunidad, y que pueden tener poder en sus manos, el poder popular y el poder territorial de cambiar sus realidades desde la realidad que les haya tocado. Claramente hay un asunto cultural de por medio, Veros. Yo estoy totalmente de acuerdo con tus palabras en el sentido que tenemos que cambiar la percepción que tenemos de los niños y de esta niñez, sobre todo esta niñez más vulnerada, que es la que finalmente termina en esta institución, en el Sename, y es la que recibe la mayor presión de este sistema que tenemos. Ahí es donde recae todo el peso de las tremendas diferencias sociales que tenemos. Entonces, proveer a la sociedad de insumos culturales que nos permitan cambiar esta percepción es esencial, y ese es un tema que nos toca. Se puede pasar incluso al tema de los muchachos de la Teletón, etcétera. Oye, en versión del tiempo le voy a dar el pase a mi compañera Marcela, que nos va a presentar también a los nuevos invitados. No, y solo para cerrar, bueno, nada más que acotar, digamos, nos queda bastante claro que este sistema es bastante cruel, es injusto, y con respecto a Sename, o sea, que Sename pertenezca, como una reflexión también, que Sename pertenezca al sistema, al Ministerio de Justicia, significa que también se ejecuta penas. O sea, ustedes saben, el sistema penal se basa en cuánta pena tú puedes causar sobre el cuerpo del otro, ¿ya? En eso se basa. Y el Sename es como condenar a los niños antes de que se puedan desarrollar solo por el hecho de ser pobres. Es como una cacería selectiva, ¿cierto? Entonces eso también habla de este sistema que tenemos que cambiar, por supuesto, desde las bases. Por eso es muy interesante y muy importante lo que nos trae Verónica. Y muchas gracias también por todo el trabajo que desarrollas en la Comuna de Valparaíso. Nos hemos encontrado en algunas oportunidades y ha sido un placer trabajar contigo y con tus equipos. Así que nada, y muchas gracias, Esteban, también. También es importante la mirada de la institucionalidad y ver cómo en algún momento eso se cambia, digamos. Yo también creo que los movimientos sociales siempre van a llevar ventaja y van a pujar para que la institucionalidad pueda generar algún cambio. Siempre un poco más lenta. El aparato burocrático del Estado, como está armado, hay que cambiarlo desde fuera, desde dentro, de todos lados. Así que muchas gracias, chiquillos, espero que nos sigamos encontrando en nuevas oportunidades, a cuidarse y cuando pase esta pandemia, y mientras tanto también seguimos trabajando por la niñez y por los derechos de toda la Comuna de Valparaíso, de esta sociedad que queremos cambiar. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Esteban. No sé si quieren decir algo para despedirse. Sí. Yo quería decir brevemente, en realidad con profunda gratitud, siempre hablo con algún niño, niña o niñe, porque como les dije, no pretendo ser su voz, pero sí es importante que entre adultos también reflexionemos en cuanto a esto, porque me ha tocado trabajar con niños desertores de Sename, y claro, es súper distinto cuando empezamos a trabajar con la voz de ellos, de ellas y de ellas, y manifestar en realidad la gratitud que siento al trabajar codo a codo con la niñez, que es sumamente distinto y es mucho más placentero que trabajar con adultos. Sin embargo, también agradezco esta plataforma y les dejo por favor la inquietud de replantear nuestras prácticas con la niñez, desde los ambientes de salud, de sanitización barrial, desde las organizaciones, desde la institución también. Así que muchas gracias. Esteban. Sí, yo también, reitero los agradecimientos por este espacio y también un poco lo que se ha señalado acá. Creo que es importante entender que el Estado también somos todos, que todos jugamos un rol, todos somos cogarantes de los derechos de la niñez. También, tampoco olvidar, digamos, que tenemos que tener un Estado fuerte en la materia, o sea, una sociedad civil fuerte, desde luego, pero también un Estado fuerte que en definitiva proteja a los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Esteban. Yo también quiero despedirme de ustedes en este momento, agradecerles, extender el agradecimiento por venir, por asistir a este primer en vivo. Son tremendos luchadores que
que nos conseguimos, defensores de la niñez, aclararle, y esta es la gracia de estas plataformas que son digitales, podemos interactuar con el público a la vez, aclararle a Nata Mariposa que dice torturas de las cuales, refiriéndose a Esteban, él estaba totalmente enterado y solo se lavó las manos. Esteban es quien finalmente patrocina la demanda, o sea, demanda al CREAT de Playa Ancha, es un gran defensor de la niñez, es uno de los que destapa este escándalo, Nata, acá en la región, y por eso mismo lo invitamos al programa. Perdona, sobre eso decir que a mi salida había más de 20 funcionarios suspendidos por maltrato y tortura, más de 5 querellas por torturas que involucraban a más de 20 funcionarios, y después que salí también seguí con algunas de las acciones que se siguen, entonces, pero bueno, eso. Y seguimos adelante, Esteban. Sí, estamos conscientes que sigue adelante con esta lucha que ya van varios años. Muchas gracias por estar acá. Frede, se escucha bajo, dice la gente. La gente está puro reclamando. Ya, le subo más volumen. Bueno, los despedimos entonces, chiquillos. Muchas gracias y nos seguimos comunicando, ¿ya? Muchas gracias, chiquillos. Chao. Chiquilles. A ver si después organizamos algo, unos diálogos con niñes. Con niñes. Ahí te vamos a pedir ayuda. Bacán. Ya. Gracias. Bueno, ahora damos por iniciado el segundo bloque, muy corto, dice por ahí la Damaris Alicia. Este fue, el otro día hicimos otro, nos dijeron muy largo, ya, ¿cómo? No hay cómo, pero bueno, vamos probando. Este es un primer piloto. Bueno, damos la bienvenida a nuestros invitados del segundo bloque. Este es el bloque de Cultura, Memoria y Patrimonio. Nos encontramos con María José Larrondo. Ella es encargada de la Dirección de Gestión Patrimonial de la Municipalidad de Valparaíso, con un vasto recorrido en temas patrimoniales, muy conocida y querida por la comuna de Valparaíso. Y Danilo Ahumada, también presidente del Colegio de Periodistas de Valparaíso y representante de la Universidad de Playa Ancha en la mesa Memoria, Cultura y Derechos Humanos de la Quinta Región. Bienvenidos, chiquillos. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, gracias por esta invitación tan entretenida y el poder haber escuchado una situación tan, de repente pensamos, ajena al patrimonio que es la gente y los niños en particular, pero que sí son parte de todo y la cultura es parte de un todo que somos. Así que súper feliz de poder aportar un granito de arena a esta discusión. Muchas gracias, María José. Te escucho un poco bajito tu micrófono igual, si ya. Tienes cómo acercarte. ¿Cómo estás, Danilo Ahumada? Está silenciado, amigo. Danilo, tienes que activar tu micrófono. Yo aprovecho de saludarlo mientras Danilo activa su micrófono. Bienvenida, María José. Bienvenida, Danilo. Yo a María José... Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Bienvenido, Danilo. Te dejo con Marcela. Saludarlo, obviamente, muy interesante la conversación. La conversación anterior, yo también fui parte en un momento del Ligüen y efectivamente la situación de los centros, sobre todo reclusión también, que son importantes, son muy deplorables y hay pocas posibilidades de que los jóvenes adolescentes que están en los centros privativos de libertad tengan oportunidades reales, porque este sistema es muy desigual. Entonces es interesante ese diálogo y la reflexión del panel anterior. Y saludarlo, obviamente, a cada uno. Muchas gracias. Todos hemos trabajado con niñas. De hecho, el Frege también trabaja en un país. En un país dependiente del CERPAG. Sí. Frede, si le puedes dar más volumen, yo escucho muy bajito también. ¿En serio? Yo acá siento ya que me saturo. Sí. Yo también trabajé un par de veces por el Consejo Nacional de la Infancia. Pero bueno, otro día haremos otro especial de eso. Bueno, vamos a partir con María José Larrondo. Ya hoy día lo que vamos a ver es un tema, los temas patrimoniales, desde el estallido social, cómo se ha comportado también este tema de la toma de las calles, ya desde la gente, con nuevas simbologías, cómo también apoderarse del patrimonio. Es un fenómeno social vistoso del que vamos a hablar hoy. María José, con el estallido social en Chile, en octubre, vimos cómo el pueblo se tomó las calles y hubo una resignificación de las estatuas y de algunos sitios de memoria. Entonces, desde tu experiencia y visión profesional, también como activista en lo social, ¿cómo evalúas este fenómeno que se dio respecto a esta resignificación? Mira, puedo decir que en un comienzo, desde la perspectiva patrimonial,
uno, al menos yo pensaba, ¡ay, qué terrible! Están rayando los monumentos y rayando la ciudad. Pero bastaba recorrer, escuchar, caminar y darse cuenta que en realidad no eran simples rayados, sino que era una explosión de información, de reclamo contenida, y que no distaba tanto de los rayados comunes y silvestres que hay durante todo el año en los distintos monumentos. Y también que en la Avenida Brasil, al final, cada intervención de cada monumento hablaba de qué opina esa comunidad de esos monumentos, quiénes son, por qué están ahí, el darse cuenta que en realidad nadie sabe por qué están ahí ni para qué están, y que del total de los monumentos en la Avenida Brasil, el único que no fue rayado fue el de los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos del 73, son de la quinta región, y que fue el único no intervenido, recién recuperado, recién restaurado y recién sacada la reja, no tenía ninguna intervención y un cuidado especial. No hacía el resto de los monumentos, y ahí uno también podía ver la intervención en Cristóbal Colón, que algo quería decir. O sea, no es solo una pegatina, no es solo un rayado, no es solo, sino que hay plasman una urgencia de entender qué es lo que concebimos como estos personajes históricos en los espacios públicos. Y ahí es donde tenemos una diversidad de rayados, algunos sí daños intencionados y otros en realidad intervenciones sumamente puestas ahí y que tienen un significado. Y ahí uno, desde la recuperación de edificios y de elementos ornamentales, empiezas a cuestionarte si uno, como desde el patrimonio, desde la memoria, sobre todo de la memoria en la ciudad, hay valores testimoniales que tú recoges y son los que nosotros preservamos en el tiempo. ¿Qué pasa si, sabes que no me parece, entonces yo voy y lo borro, yo voy y lo elimino? No tendríamos el patrimonio Valparaíso, así es simple. O sea, Valparaíso está hecho de muchas capas de historia, de pasares. Entonces, este valor testimonial que aborda también el estallido social, más allá de que hay algunos que efectivamente sufrieron daños más complejos, que incluso corría riesgo la gente que pasa alrededor del monumento, más allá de eso, tiene que ver cómo recogemos ese valor testimonial actual y lo avanzamos a no pensar en borrar demanda o en plasmar solamente demanda, sino que entender ese concepto que hay en los monumentos. Y como dato, no sé si anecdótico, que en realidad es un poco duro, de los 103, 106 monumentos públicos que tenemos catastrados nosotros como dirección, solo 7 son mujeres. O sea, estamos hablando que el 7% de los elementos conmemorativos de nuestra historia en los espacios públicos representa a las mujeres. El resto o son hombres o no tienen un género, mientras que los elementos ornamentales que no son monumento público, que solo ornamentan estos espacios, es al revés. La mayoría, o sea, tenemos ahí un 60% son mujeres, el resto o son animales, y muy pocos hombres, pero la mayoría son mujeres. Entonces, ¿cómo podemos esperar que no exista dentro de este estallido social también una contención respecto a lo que informamos y nuestra historia en esos espacios públicos? Me parece súper interesante todo lo que plantea María José en este momento, porque por un lado nosotros tenemos este entendimiento de qué es un monumento. Entonces, por ejemplo, el primer referente que viene a mi cabeza de lo que sería un monumento, pienso en una estatua. Ya pienso en una gran cosa, de fierro o en algo realizado por un artista encargado por una institucionalidad. Entonces, por ejemplo, la municipalidad, el Estado de Chile llenan de monumentos por todos lados para hacer un ejercicio histórico, para recordar personas, para recordar hitos, para hacer ejercicio de memoria, como lo digo. Entonces, luego vienen estas manifestaciones populares
que a primer entendimiento uno no la entiende como un monumento, o sea, pero ahora con lo que tú planteas, claro, o sea, en este momento las personas salieron a las calles, escribieron una capa de historia en las calles, por lo tanto constituyen monumentos de ejercicio de memoria desde ese punto de vista. Y es lamentable que haya una voluntad del Estado por eliminar esto porque lo consideran contaminación audiovisual o basura. Por ejemplo, dado el caso, lo que pasó en Santiago con la Plaza de la Dignidad. Sí, bueno, ahí es sumamente complejo porque desde la restauración, ¿cuántas veces restauradores e historiadores indignados porque se pintaba una base de mármol, porque una placa que era, no sé, de bronce, la pintaron negra? Y en definitiva, si yo me voy solo a la restauración, ese pintado anterior del cual los historiadores encontraron terrible, es exactamente lo mismo que el estallido social en el sentido de que se pintó una piedra con algo que no correspondía. Con la diferencia que el intentar, que es un poco lo que pasó en Santiago, este intento de borrar y borrar ni siquiera con la condición histórica del monumento, o sea, ni siquiera les importa ese monumento y el valor de ese monumento, de esos materiales para poner en valor, sino que pinto, porque quise borrar una capa de historia. Y ahí es donde surge también otro conflicto, o sea, ¿qué pasa si a los chicos, ya que hablamos de niños antes, no les enseño historia en el colegio? O sea, ¿qué les va a importar quién es el señor Balmaceda, quién es el señor Colón? No van a tener ni siquiera idea de quiénes son esos señores que están ahí. Entonces, la historia de Chile la podríamos contar en los espacios públicos y tomaría otra connotación cada uno de estos monumentos, como también intervenimos estos espacios públicos para contar historias anexas a estos monumentos. El caso de Colón, yo lo encuentro increíble, igual impacta. No fue un rayado, fue una intervención puntual, se le pintaron las manos rojas, se marcó toda la base con manos rojas, entonces no fue solo un intento de vandalizar y rayar y yo anárquico rayo, sino que fue una intervención que dice algo, y ese algo debiera despertarnos a todos, tanto Estado, municipio como ciudadanía, a decir, ¿qué queremos entonces? Colón, por un lado, tiene un valor histórico, es una escultura, una de las más antiguas del Paraíso, fue mandada a ser exclusiva para un espacio en Valparaíso, entonces, claro, el valor histórico, pero si yo no lo cuento y me lo quedo para mí, ¿qué le va a importar al resto quién es ese señor Colón? Más allá de que sí, un Colón, y si no lo pasan en historia ya va a ser una anécdota. Entonces creo que es complejo el intentar que no nos toquen estos elementos en los espacios públicos, pero si no me doy el trabajo de explicarlos, de enseñarlos, de educar, ¿qué importan estos grandes monolitos en los espacios públicos que van marcando el territorio? Claro. Sí, en ese sentido, preguntarte, Danilo, ya que estamos hablando del tema de los monumentos, los monumentos tienen que ver claramente con la memoria, ¿cierto? Ya que tú participas en esta mesa de memoria, cultura y derechos humanos, ¿nos podrías brevemente explicar cuál es la relación que hace la mesa entre memoria, cultura y derechos humanos? Sí, claro, a mí me gustaría aportar ahí un tema de lo que decía la José, de que yo creo que es un derecho que tenemos todos los habitantes de ocupar los espacios públicos. ¿Por qué lo planteo? Porque precisamente con esta resignificación de los lugares, de los monumentos, además una historia que se ha marcado desde la oficial, una historia oficial que ha sido contada precisamente por una élite política, como está diseñado Valparaíso desde los monumentos. Recordemos que todavía, por ejemplo, nosotros tenemos un monumento de Merino en un espacio público, que es el Museo Naval. Lo que representa, por ejemplo, la Esmeralda también, está lleno de símbolos. Ahora yo me quiero quedar con la idea de que la cultura, como procesos culturales, no deben entenderse como un repertorio de carácter homogéneo, que no permita, que en el fondo que sea estático, sino que precisamente se va resignificando a propósito de esto. Yo me quedo, por ejemplo, con lo que significaron los muros, o en el tiempo del 70, la Unidad Popular, cómo se expresó la comunidad de la ciudadanía a través del muro. Y lo que hace hoy día es volver a expresarse estos lienzos vivos, donde la gente
escribe su demanda. Eso es lo que está plasmado desde el punto de vista de la movilización. Entonces, ahí hay un ejercicio, también un ejercicio de memoria, es un ejercicio cultural. Creo que hay un ejercicio de contracultura también para poder decir, como dice José, a través de estas manos con sangre, hay un mensaje claro de un proceso de colonización en algún minuto que fue tremendamente violento para nuestro continente, pero además también hay violencia expresada en los nombres de las calles en Valparaíso. Pedro Montt, por ejemplo, que hubo una campaña a poder cambiar el nombre. Entonces, estamos llenos de signos de violencia en las calles de Valparaíso, y no solamente en Valparaíso, en varias ciudades, sobre todo ciudades como la nuestra, tan cosmopolitas, pero además que han sufrido durante tanto tiempo. Entonces, cuando aparece este estallido social y viene a colocar estas demandas y viene a resignificar, yo no sé si será alguna resignificación directamente, cuando uno, no sé, por ejemplo, en el caso de nosotros, Fray Camilo Enrique, se le coloca como una mordaza, también hay una expresión también de contra la libertad de expresión, etcétera. Hay varios significados que están ahí presentes, que es interesante pensarlo como con estas capas que se van incorporando. Entonces, yo creo que, por volver a insistir, como siento que la cultura no es un elemento estático, se va construyendo este proceso. Ahora, puntualmente, con lo que tú me preguntas, Marce, sobre el tema de la memoria, lo que nosotros hemos estado haciendo también es un ejercicio de memoria con esta mesa de cultura y derechos humanos, en el sentido de poder recuperar espacios que fueron espacios de tortura en Valparaíso. Porque nos parecía, es muy contradictorio que hoy día esté la estatua de Merino, lo que representa Merino, estos nombres que yo señalo, pero no había un señalamiento en la ciudad directamente con espacios de memoria. A propósito de que se van a conmemorar 50 años, en 3 años más del golpe militar, y estaba esa deuda, sobre todo con las organizaciones de derechos humanos, que no solamente por los familiares y víctimas directas de los derechos humanos, sino que porque precisamente para que las nuevas generaciones y nosotros que habitamos la ciudad reconozcamos también esa memoria que era una memoria de violencia, una memoria de desaparición a través de distintos lugares que están repartidos en la ciudad. O sea, como en el lugar donde hoy día reinan los troles, funcionó la cárcel, el Buen Pastor de Valparaíso, donde estuvieron presas y donde fueron torturadas las mujeres detenidas en el tiempo de la dictadura, por ejemplo. ¿Cómo recuperamos eso? ¿Cómo entendemos que el liceo número 2, que ahora es el liceo Matilde Brown de Ross, fue también un espacio un campo de concentración en algún minuto? Los primeros espacios donde llegaron los detenidos. Entonces, ese proceso de resignificación de estos lugares van contribuyendo también a dar cuerpo a esta recuperación de la memoria, que vuelvo a insistir, es súper importante, porque me gusta lo que decía la José, el espacio conmemorativo de los ejecutados políticos, de los derechos humanos en Brasil, obviamente no era un lugar, un foco para rayarlo o para alterar ese espacio, sino que es cómo convive esa memoria histórica, cómo convive la violencia que está expresada en las calles de la ciudad. No solamente ahora, está expresado, no sé, desde el terremoto de 1906, cuando mataron a un montón de personas, etcétera, todos los acontecimientos que vivió en la ciudad. Y la Mesa de Memoria, para finalizar, quiere recuperar esta historia hoy día, porque yo creo que también es un acto humano, que los familiares y las personas que pasaron por estos lugares tengan un espacio que se marque ese lugar. Y hemos hecho ese esfuerzo e instalamos 11 sitios de memoria que están además en la vía pública. La gente puede ver, revisar la historia, acercarse a través de una obra de arte que se llama Enredadera en la Memoria y que está visible para la ciudad. Entonces, se convive la ciudad en esta lógica cultural, no de carácter homogéneo, con estas distintas expresiones. El rayado hoy día, que también evoca esas demandas del pasado, que esas personas obviamente fueron desaparecidas o fueron torturadas porque estaban pidiendo casi lo mismo que están pidiendo hoy día o pedimos estas generaciones que estamos en la calle en el marco de la revuelta social. Entonces se va entrelazando esa demanda y uno se da cuenta que son demandas como muy parecidas en el fondo. Entonces es interesante cómo la ciudad se empieza a habitar de otro lugar, de un lugar no existir en un lugar homogéneo, sino que con una mirada mucho más amplia donde todas estas capas conviven, fluyen, se mueven, etcétera. Es tremendamente importante esto que nos señalan ustedes dos, porque finalmente nosotros estamos constituidos de historia. O sea, cuando uno piensa en uno mismo, o sea, ¿quién soy yo?
yo estoy hecho de todas las historias que me han acompañado durante la vida y que hago día a día. Entonces, esto se replica también como sociedad. Todas estas capas de las que usted hablan, los rayados, los monumentos, son capas de historia. Entonces, a medida que cierta institucionalidad o que el momento dado nos borra estas capas, nos borran nuestra historia. Y al borrar nuestra historia, nosotros simplemente no sabemos quiénes somos. Y al no saber quiénes somos, no sabemos para dónde vamos. Entonces las consecuencias que tienen estas acciones y las consecuencias que tienen las acciones que toman ustedes en el sentido de hacer el esfuerzo de hacer perdurar estos sitios, estos lugares o estos ejercicios de memoria. O sea, por ejemplo, en esta misma conversación que estamos nosotros haciendo ahora y lo que contaste tú de estos centros de tortura, yo no tenía idea. Entonces, este mismo pequeño ejercicio de contarnos las cosas ya es por lo menos a mí ya me dejó con una enseñanza más sobre la ciudad que habito. Sí, en ese sentido, desde que inició la propagación del virus COVID-19 y la semi-cuarentena nacional, hemos visto cómo el gobierno de Piñera, la derecha y sectores conservadores de nuestro país vienen sacando provecho para instalar esta agenda antiprotesta, una agenda bastante represiva, ¿cierto?, de control de la población, y como tenemos ahora ya un despliegue militar en las calles a partir de todo el día, y en la tarde se incrementa mucho. Han impulsado políticas con el discurso de la unidad nacional y que en la práctica continúa entregando garantías a las Fuerzas Armadas y a las autoridades. En esta trinchera se encuentra el senador nacional Francisco Chaguán, que a través de sus redes sociales ha levantado una campaña para limpiar las calles de Valparaíso, pintando murales reivindicativos de la revuelta, que este ejercicio de la memoria que se va reivindicando y se va fortaleciendo y resignificando, ¿cierto? Ha borrado conmemoraciones. ¿Qué opinión tienes tú, María José, al respecto de este tipo de acciones y cuáles podrían ser las consecuencias como para la sociedad, para nuestra comuna, nuestro país? Yo creo que es más bien no sé cómo decirlo, pero creo que es una provocación, porque tampoco borraron los murales completos, sino que como cuando entrevistan y te ponen una cara nebulosa porque no quieren mostrar que eres menor de edad o quieres ocultar tu identidad, entonces taparon ciertas partes pero dejaron el mural atrás como una especie de provocación, pero una provocación igual compleja de entender. Hay una indignación con estos rayados pero miren cómo está quedando el patrimonio, o sea, la cantidad de reclamos que he tenido por el daño al patrimonio, pero esos mismos que reclaman, me encantaría que esa fuerza con la que van y pintan en la noche de blanco y van con todas las ganas, lo hicieron también cuando ofrezco pintarles la fachada y que me pongan la pintura y yo pongo la mano de obra y, no, porque yo prefiero poner mi cartel publicitario, porque prefiero un mural, el patrimonio les da lo mismo. Entonces, preocuparse del patrimonio a causa de querer borrar un rayado, no es preocuparse ni del patrimonio, solo del rayado. Entonces, existe un doble discurso frente a tenemos que devolver nuestro patrimonio, por lo tanto vamos a pintar todo, como esta campaña que alguna vez hicieron con jóvenes para borrar los rayados en Valparaíso porque está muy grafiteado, entonces en una fachada roja que tenía un grafiti negro, pintaban con blanco el rayado negro. Por lo tanto, dejáis un texto en blanco, pero el texto igual. Entonces, es no entender al final el trasfondo. O sea, si yo quiero recuperar mi ciudad, recuperémosla de manera digna, en donde podamos recoger a lo mejor todos estos rayados, recuperar la fachada en una dignidad, en donde adentro quienes habiten bien, que la fachada demuestre también que hay un buen interior y un buen vivir, y donde también pongamos el valor en algo que yo creo que nos llenamos la boca de patrimonio, nos llenamos la boca, somos ciudad patrimonial, ciudad turística, porque el patrimonio nos lo dio todo, y al momento los rayados, uy, pobre patrimonio, pero en realidad, ¿cuántos de los que reclaman o han ido a pintar o a borrar murales han contratado a un restaurador con el sueldo que corresponde para limpiar un monumento? O sea, yo creo, borremos el rayado de los monumentos recogiendo toda la información de cada uno, qué se intervino, qué se escribió, por qué se escribió, tratar de entenderlo. Cosa que luego esa recuperación implica una superación en temas de pobreza porque voy a capacitar a lo mejor a la gente que trabaja en parques y jardines, porque voy a contratar a restauradores con un sueldo digno como corresponde, los voy a poner en valor en la ciudad patrimonial de Chile. Voy a contar la historia del monumento, voy a invitar a recorrer a los niños en el bandejón central y contarles la historia de Chile a través de recorrer la ciudad.
Y ahí el borrar ese rayado en realidad no es borrarlo, sino querer contar una historia de qué es lo que hay ahí y ponerlo en valor. Y ahí es donde tenemos un gran quiebre, que yo nunca he visto a todos estos personajes que salieron junto con el senador pelear así por proteger el patrimonio. Pelearon por borrar cosas, pero no por protegerla. O sea, de última me hubieran restaurado los lugares que pintaron, yo podría pensarlo, pero en realidad es bien complejo y a mí me generó como un cruce, no sé, de cable y de chispa en la cabeza. Cuando tenía que ir a catastrar, porque por ser sitio de patrimonio hay que catastrar el tipo de daños y qué sé yo, estoy yendo a sacar la foto en la fachada. Y en la bolsa de valores, que tiene un lindo bronce que dice bolsa de valores, abajo estaba escrito ¿valores de qué? Chuta, ¿valores de qué? O sea, ¿cuál es el valor de nuestro patrimonio? Sacando fotos en otro rayado, había una intervención artística afuera de los tribunales de justicia que fue fantástico. Todo un performance increíble. Y al lado, una persona en situación de calle viviendo debajo de una escalera. Y yo catastrando los edificios. O sea, en realidad creo que parte del estallido social también genera ese jaque. O sea, ¿queréis proteger el patrimonio? Ya, pues. Lo protegemos en base a mejorar la calidad de vida, en base a tener generación de empleos nuevos. Sobre todo ahora vamos a necesitar mucho nuevo empleo. Contratemos gente para que vaya no a borrar rayados, sino que a recuperar la ciudad como la queremos nosotros. Y si hay un rayado que tenemos que preservar porque nos dice algo, tendremos que hacerlo. Entonces, creo que es necesario generar y entender qué es lo que pasó en la ciudad, por qué se rayaron algunas cosas y otras no se rayaron, y conocer esa historia. Bueno, ustedes saben que yo me extiendo harto hablando, esto es lo último que les comento, pero hemos hecho un ejercicio desde la dirección, gracias al equipo. Ahí agradezco harto al sociólogo de la oficina, Oscar Rojas, que hemos hecho unos recorridos de patrimonio con todos los sentidos, el patrimonio en tus manos, un recorrido por los monumentos públicos con gente ciega y sorda. Y en realidad fue un cambio de switch increíble. O sea, tocar un monumento y que la mayoría te diga, ay, qué lata, sí, es un caballero. Mientras que ellos te decían, oye, acá hay una firma. ¿Será la firma del artista? Chuta, o sea, alguien que ve con las manos y que siente con las manos, ve más de lo que vemos nosotros. Y cuando llegamos al monumento de los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, fue increíble porque, si bien yo sé de qué se trata esa escultura, muchos no entienden qué es. Más que hay una placa, unos números y unas placas metálicas, los ciegos gritaban en cada uno de estos, entre medio de las placas, y cada placa era un sonido distinto. Entonces te decían, ¿sabéis qué? Esto está inclinado, tiene distintas alturas, por lo tanto es como una ola. Sí, es eso. Y es porque fueron capaces de entender ese espacio de otra manera. Y los sordos lo mismo. Las vibraciones, el mirar el espacio, les genera una manera distinta que nosotros no estamos aprendiendo a ver eso. Y yo creo que es gran parte del estallido social que no hemos aprendido a ver a nuestro prójimo, a verlo completo, a entenderlo completo, más aún en una ciudad tan compleja que, tomando esto de la enredadera en la memoria, que además los invito a conocer el recorrido, ahí también se lo pueden pedir a la Oficina de Patrimonio una vez que salgamos, porque hemos hecho recorridos con niños que han sido los más duros con las preguntas, con las agrupaciones hemos ido a recorrer estos sitios, así que apenas volvamos, pídanlo y hacemos esos recorridos. Porque esta enredadera son trazos de memoria, y una ciudad es eso, son trazos de memoria que se superponen y que en algunos puntos nos comunicamos, y por eso ahora estamos los cuatro aquí conversando, porque nos conocimos en algún punto de nuestras historias. Y esas historias se entrelazan, y eso es la ciudad. Y la ciudad cambia todos los días. Por lo tanto, el patrimonio no es este edificio antiguo del 1009, no, sino que es, además de ese edificio antiguo, un montón de capas que necesitamos recoger para entender y poder vivir en una ciudad vieja, compleja, en mal estado, porque no estamos en perfecto estado, y que necesita el que todos nos involucremos en este tema. Y eso implica el llegar y lograr esa igualdad, como que la ciudad es el derecho para todos, el patrimonio es para todos. No es para el turista, no es para unos u otros, para todos, y es de todos, porque es nuestro,
Y el sentir lo nuestro es que está en nuestras manos. Y ese en nuestras manos no es ir a borrar el mural que no me gustó o el rayado que a mí no me gustó, sino que entender por qué ese otro que convive en la misma ciudad que yo rayó lo que rayó. Eso. Perfecto, María José, qué buenas palabras. ¿Sabes lo que tú me dices? Me llega en el sentido de que yo estudio teatro. Y cuando tú llegas a la escuela de teatro, lo primero que te dicen, y es un gran error que ahora que con el tiempo lo pienso, lo primero que te dicen, te tratan de sacar tu cuerpo, tu historia, quién eres tú, para formarte un cuerpo de actor. Te dicen, el actor se para así, el actor camina de esta forma, el actor tiene que hablar de esta forma, ustedes tienen que ser así. Y uno viene cargado de una historia que es tremendamente trabajosa para este ejercicio, porque somos, como te digo, somos historia. Entonces, en vez de trabajar con el contenido que uno tiene, pretenden vaciarte para construirte de nuevo. Y siento que eso es un poco lo que le quieren hacer las ciudades. Entonces, claramente es un asunto de cómo nosotros, es un asunto cultural, de cómo nosotros percibimos nuestro entorno y cómo interactuamos con él. Sí. Marcela. Sí, María José, hay una pregunta del público. Boris Kuleva se dirige a ti, dice: en los tiempos de Castro el patrimonio era un tema importante en la ciudad, se quemaba algo y todos los dedos apuntaban no solo a él, sino que también a Paulina Kaplán, que era un personaje conocido precisamente por su labor o falta de labor. Actualmente, y no sé desde cuándo, el patrimonio desapareció de nuestro lenguaje, de nuestras demandas y sobre todo del discurso oficial. Se queman cuadras enteras y la casona en donde hizo clases Gabriela Mistral y no es tema. Pregunta: ¿hay un silenciamiento o una desviación sobre el tema patrimonial desde la oficialidad comunal? ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué no se comunica? Pregunta para María José. Bueno, el tema de los incendios ahora último ha sido un poco complejo. Nosotros hemos estado ahí en todo esto, en algunos estábamos con proyectos en camino y lamentablemente no salieron. Pero también hay un tema de sobreentender. Muchas veces se ha dicho con Playa Ancha que era la casona de Gabriela Mistral. No, nunca estuvo Gabriela Mistral en esa casa. Alguna vez se intentó hacer el museo de Gabriela Mistral y alguna vez se intentó llevar la biblioteca de Joaquín Eduardo Bello, pero no era ni la casa de Joaquín Eduardo Bello ni la biblioteca. Ahora, el valor patrimonial de la casa sí, pero el estado en que estaba la casa y el daño que tenía por termita era imposible recuperarla y estábamos justo en este proceso, pero ahí había unos conflictos de propiedad más complejos. Y bueno, lamentablemente se quemó, pero ese es un problema y un conflicto que hemos tenido. Puede ser que incluso a nivel general e incluso nacional yo he visto que hay mucho menos. Antes trabajaba en otra institución también con patrimonio y antes era mucho más tema el conflicto patrimonial. Ahora en general no es un mayor tema, no es un tema que se aborde y de hecho gran parte de esta indignación de los rayados de algunos pocos me encantaría que fuera la indignación por la ley de patrimonio que se está proponiendo. Pero en realidad es un tema que ha ido bajando, no es una necesidad para la comunidad. Mucha comunidad ha dicho: ¿de qué me sirve el patrimonio si no no recibo nada por ese patrimonio? Y ha sido complejo levantar datos de años en que se levantaron edificios y años en donde nunca se levantó cuánta gente vivía en ese lugar. Entonces hemos intentado dar ese vuelco, entender de que esto es de todos y no ha sido fácil, ha sido sumamente complejo el que se involucre la comunidad. Y hay algunos casos y ejemplos y pequeños lugares en donde hemos logrado un trabajo conjunto con la comunidad. En Playa Ancha hemos trabajado harto, más allá de este inmueble que se quemó y que lamento enormemente que se haya quemado. Ahí teníamos algunos levantamientos, pero ya estaba en muy mal estado y así podemos replicar miles de viviendas. El último incendio en Santo Domingo es complejo. Ahí le hago llegar nuestro saludo a Lautaro Triviño, que lamentablemente perdió su casa junto a varias familias más y que es el claro ejemplo de que es una ciudad que está en un conflicto enorme que no hemos sabido abordar y que ha sido sumamente complejo. O sea, no es una ciudad fácil de abordar, menos en el patrimonio. Es que el grifo no funciona el agua. No es que no funcione el agua, el grifo. Es que el grifo está ubicado en un lugar donde no llega el camión de bomberos. Y el camión de bomberos no va a llegar porque la calle es peatonal. Entonces, ¿cómo somos capaces de enfrentarlo? Tiene que ver también con un trabajo que es conjunto, tanto de la comunidad, la institucionalidad
y la urgente, necesaria modificación de la ley, pero una ley que realmente sea participativa, no una ley que se haga a puertas cerradas como se hizo esta, que no involucre a las comunidades, que es lo que más ha costado en Valparaíso, que las comunidades no se involucren desde el escritorio, donde empiezan a discutir lo que es el patrimonio y empiezan en esta semántica de lo que es el patrimonio, pero que jamás, nunca, le preguntaron a la señora si tenía agua potable o no en el sitio patrimonio. Claro. Y esa ha sido una labor dura. Llevamos 3 años y ha sido sumamente complejo lograr encontrar y unir informaciones, porque todos estudiaron y sobreestudiaron Valpo, pero nadie quiere decir cómo lo estudiaron. Entonces, claro, tengo un plano, un par de informaciones, todos dicen tener un mejor estudio que el otro, y todos te van a discutir es que mi estudio o el estudio anterior era mejor. Y claro, en eso hemos estado confluyendo información, y ahí tenemos un mapa gigante. Y anecdóticamente, bueno, estamos trabajando también con la UNESCO en un análisis que tiene que ver con un piloto que se está haciendo a nivel mundial. Valparaíso es uno de los... Nosotros ofrecimos el apoyo para poder ejecutarlo. Ha ido un poco más lento, primero por el estallido social, que era la última fecha, y ahora por el COVID, porque estamos trabajando con gente a nivel internacional. Y anecdóticamente nosotros no abordábamos los conflictos que tuvieran que ver con temas de salud, porque decíamos, no, si en Chile no vamos a tener ni ébola ni fiebre amarilla. Bueno, tenemos COVID y es otro tema que vamos a tener que abordar en plan de gestión de patrimonio, porque de verdad en estos momentos ha sido sumamente complejo. O sea, ¿qué es más importante, un plato de comida o el edificio? O me preocupa más del edificio, aunque en realidad no se habite, porque estoy esperando un futuro proyecto que en realidad no llega. Así que ahí tenemos algunos proyectos, han sido lentos, pero que han logrado la comunión de muchos actores, y que pronto los van a poder conocer, porque ya logramos las aprobaciones del Consejo Monumente. Ahora nos queda una pequeña aprobación y con eso ya van a poder conocer estos proyectos que tienen que ver con unir a varios actores gubernamentales para que entiendan que el patrimonio no se puede ver única y exclusivamente desde una arista, sino que hay que verla de muchas aristas. Perfecto, María José, qué buenas palabras, qué profundo el discurso también que traes con nosotros. Y lamentablemente por honor al tiempo no podemos, porque me encantaría profundizar quizás en otra ocasión sobre la ley de patrimonio que nos menciona. Ahora ya estamos casi en el cierre, pero sin duda sería bueno tenerte de vuelta como para poder conocer esto, abordarla, discutirla, etcétera. Sí, muy importante también lo que dices de poder confluir miradas, actores. La participación es una de las demandas principales que tuvo lugar en el estallido social, las ganas de participar. Ahora, cuando queremos participar, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Que nos ha sido mutilado esto de opinar, de coordinarnos, entonces es un ejercicio que estamos reinventando. En este sentido también, ya que nos vamos al tema del estallido social, desde octubre tenemos un saldo de alrededor de 30 muertos, más de 9.500 detenidos en comisaría, de los cuales aproximadamente 1.100 son menores de edad. Hay toda una campaña ahí por el tema de libertad a los presos de la revuelta. Más de 1.500 vulneraciones denunciadas, de las que 208 corresponden a violencia sexual, 400 a tortura o tratos crueles. Hay más de 3.000 compañeros, hubieron más de 3.000 compañeros heridos, aproximadamente 300 de ellos menores de edad, 2.000 por disparos de algún tipo efectuados por fuerzas del Estado y más de 400 heridos oculares graves. Danilo, sabemos que en el marco del 1 de mayo, Día de las y los Trabajadores, en el acto cultural en Plaza Aníbal Pinto, tú fuiste detenido. ¿Cómo puedes vincular este acto con la violación a los derechos humanos que enfrentamos desde octubre con el estallido social y que se ha acrecentado con la nula voluntad de enfrentar la pandemia por parte del gobierno? Sí, me gustaría decir una cosita, como poner un elemento. Yo sé que el tema de patrimonio da para mucho, pero solo me gustaría decir algo a propósito del estallido social, de cómo ha cambiado la fisonomía de nuestra ciudad. Y yo creo que los procesos como de naturalización, hay un trabajo que está haciendo una colega que es Javiera Carmona de la Universidad de Playa Ancha, de recuperar todos estos elementos que empezaron a surgir. Se pasaban la noche recolectando lagrimógenas, perdigones, balines, y ahí hay un registro también de memoria importante, porque cambió la fisonomía. Hoy día la presencia de los militares también en la calle fue tremendamente violento también para nosotros, y yo me imagino también para personas que vivieron
por ejemplo, el tiempo de la dictadura. Entonces, no me quedo solamente como se va reinterpretando la ciudad con esta intervención a los monumentos, sino que también a través de estos elementos, estos significados que empiezan a aparecer en el marco de la revuelta social, que son tremendamente violentos. Recoger en la noche cantidades enormes de lacrimógena, de balines, y ver a los militares en las calles representa también una acción y un cambio de esa mirada de la ciudad. Entonces, es un elemento también como a discutir de cómo va cambiando la fisonomía, que no solamente, porque son construcciones socioemocionales las que estamos viviendo. Entonces, el monumento es una cosa, la recuperación de la memoria es otra, pero estos elementos que aparecen también son importantes como ponerlos en la mesa para discutir qué es lo que está sucediendo también. Porque puede pasar en un minuto que empecemos a naturalizar que en las calles de Valparaíso en la noche, después de una movilización, aparezcan cajas y cajas de balines y lacrimógena y que los militares acostumbren a quedarse en las calles de nuestras ciudades a propósito del COVID-19. Entonces, no es normal, no es natural que pasen este tipo de cosas y también alteran el día a día de los habitantes de la ciudad. Eso por un lado. Y yo sé que estamos contra el tiempo. El tema de la violación a los derechos humanos viene del 18 de octubre, pero viene de mucho antes. Desde las movilizaciones, de la revuelta. Hay una estructura de poder que además muy complaciente, de hecho, desde este gobierno regional del intendente Jorge Martínez, puntualmente, lo señalo con nombre y apellido, me hago cargo de eso, de una actitud de mucha violencia hacia el movimiento social. Ustedes saben que el Colegio Periodista participa en la mesa social como actores válidos de representación junto a la CUT, la NEF, 8M, una cantidad de organizaciones, cordones territoriales, etcétera. Y yo siento que desde el gobierno regional los trabajadores y las organizaciones sociales se transformaron en los enemigos del gobierno regional. Y ahí está el tema de cómo se construye una ciudad con todos esos actores. Son tan importantes los trabajadores hoy día, sobre todo para resolver la crisis sanitaria, la crisis de salud, que son importantes que estén en una mesa técnica donde estén representados todos estos actores. La mayoría funcionarios públicos, con esa jefatura común que es el gobierno regional. Entonces es súper contradictorio que esa misma jefatura mande a reprimir de manera tan violenta, no solamente ahora, el 1 de mayo, sino que desde el 18 de octubre, de manera tan violenta a la ciudadanía y también a los dirigentes sociales de manera muy focalizada. No es casual que hoy día los dirigentes sociales, en su mayoría, en este caso, estemos querellados por el intendente. Pese a que, por ejemplo, en mi caso se determinó que la detención había sido ilegal. Es ilegal, pero el intendente se sigue querellando contra nosotros. Y ahí me parece grave, desde el punto de vista de la prensa, con todos los cuestionamientos que tienen los medios de comunicación hoy día, por el rol, nosotros somos súper conscientes de que el estallido social también nos llevó a una dimensión de cuestionamiento del rol de los medios de comunicación. La criminalización del movimiento social en un minuto, hoy día cómo están siendo voceros prácticamente de un gobierno sin generar un periodismo crítico, focalizado en los derechos humanos. No me refiero a los derechos humanos de la lectura, me refiero a los derechos humanos de todos y todas, con una mirada atenta hacia los migrantes, por ejemplo. Entonces está constantemente esta criminalización hacia sectores, porque en los medios de comunicación no es la misma cobertura que tienen los migrantes que tienen las personas contagiadas, por ejemplo, en los barrios altos de Santiago. Y ahí se muestra claramente a quienes representan mucho de estos intereses en los medios de comunicación. Pero volviendo al tema, en Valparaíso hace bastante tiempo viene como una persecución hacia, sobre todo a los medios independientes. A mí me tomaron detenido con una cámara grabando. Yo trabajo en el canal de televisión de la UPLA, de la Universidad de Playa Ancha, y me tomaron grabando. Yo les señalé que era periodista, pasé la noche en un calabozo, con todo lo que significa. Me consuelo era que al día siguiente iba a ser formalizado, y me acordaba de todos esos jóvenes que están hoy día presos en las cárceles del país, y me parece súper complejo porque hay una criminalización hacia el movimiento social, hacia la protesta social. Ese día no había ninguna razón para que se aplicara la fuerza de medida, como tomaron las fuerzas especiales a dirigentes del cuello, tirándolo, hubo tortura en las micro, hay una compañera que está haciendo denuncias por tocaciones, por abuso sexual dentro y eso es terrible. Y eso es más terrible cuando hay un gobierno regional que uno ve con una mirada de complacencia lo que sucede.
porque pidió disculpas al día siguiente el intendente, le pidió disculpas a la prensa porque hubo un gráfico detenido, un camarógrafo que además recibió gas pimienta en su cara, a los dirigentes, y nos sigue teniendo estas querellas. Eso es impresentable, porque atenta contra la libertad de prensa, atenta contra el derecho a la información, atenta contra la libertad sindical. Ese día fuimos puros dirigentes los que estuvimos presos. Entonces es grave lo que sucede, y tú lo decías, Marce, esto se viene repitiendo no desde el 1 de mayo de esta crisis, porque hoy día se aplica el tema del COVID. Ustedes infringieron porque se juntaron más de 50 personas, ¿por qué los periodistas no se cuidan? Porque son responsables también. Ese es el discurso hoy día que se instala, pero es un discurso que quiere invisibilizar esa movilización social que sigue, que permanece, que se expresa de otra forma, se expresa en la olla comunitaria, en los territorios, en los cerros, se expresa con los cabezonerazos que todavía aparecen algunas veces en la noche en Valparaíso. Así se expresa. Esa es la política hoy día del gobierno nacional y local, regional en este caso, que quieren visibilizar esa movilización social, y por eso es complejo y tan preocupante. Entonces, mientras el intendente no retire la querella, que nos pide disculpas, por otro lado, porque efectivamente es absolutamente contradictorio y no aporta lo que nosotros creemos. Los movimientos sociales somos actores vivos de nuestros territorios y somos actores para solucionar los conflictos y problemas que tengan nuestros territorios. Y mientras seamos enemigos de esa autoridad regional, es difícil que esto logre tener un resultado positivo, digámoslo así, desde la construcción colectiva. Es lamentable la figura del intendente que tenemos, porque esto que le está pasando a usted, de las querellas, también está pasando a luchadores sociales de San Antonio, y también pasó, recuerdo, el año pasado, antes pasado, en la comuna de Limache, cuando se dio el caso de las personas que... de las torres de alta tensión. O sea, el intendente tiene la costumbre, desde que asumió el cargo, de criminalizar todo tipo de lucha social en esta región, entendiendo que estamos en una región que está siendo vista por todos los gobiernos como una zona de sacrificio. Hay tremendos proyectos que no da el tema para ahora, pero al final todas las cosas se juntan unas con otras. Lamentablemente tenemos un intendente que no está, bueno, que está a la par del gobierno en cuanto a lo que ellos buscan en realidad, pues. De hecho, se están aprovechando de este tema de este tema del COVID para lanzar leyes cada vez más represivas. Por un lado quieren acabar las negociaciones colectivas, por otro lado le están dando más autoridad a los servicios de represión del país, entre las cosas. Además de las leyes que están sacando, o sea, la ley de protección al empleo con cargo a seguro de cesantía es absolutamente una burla. También este préstamo a los honorarios también era una burla, el tema de la devolución, o sea, se ríen en nuestra cara y bueno, no nos queda más que organizarnos por todos los medios posibles. Por eso hoy día también damos iniciado este ciclo, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta situación. Se va a complicar cada vez más la curva de contagios, porque claramente el gobierno se ha preocupado de sacar a los militares a las calles, pero no se ha preocupado de dar una contención como corresponde al tema de la salud, atención primaria. Hay una situación bastante compleja. Acá desde la Mesa Comunitaria por la Salud Digna en Valparaíso se también se entregó una carta a la Intendencia para recuperar el ex hospital naval como un hospital público para atender esta emergencia, y luego que pase a ser para atención materno-infantil. Esa es una demanda que ya está instalada, hay que seguir profundizándola y apoyar a la Mesa Comunitaria por la Salud Digna para que podamos tener una contención mejor de este virus, ¿ya? Bueno, no nos queda más que organizarnos sobre estas formas. Los medios telemáticos hoy día han tomado mucha preponderancia, muchos de ellos se están instalando. Y bueno, yo me despido por mi parte. Muchas gracias por venir, María José, Danilo, un gustazo, y bueno, nos seguimos encontrando aquí en las calles, que somos medio porfiados, salimos igual, pero siempre trabajamos igual y salimos también ahí a pronunciarnos cuando corresponda. Así que nada, les mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Abrazo. Chao, chiquillos. Muchas gracias, María José, muchas gracias, Danilo. ¿Algunas palabras al cierre? Les dejo el micrófono abierto antes de despedirme yo. Yo hablo como loro, así que no. Muchas gracias y cuando quieran seguimos. Muchas gracias, María José. ¿Y tú, Danilo, algo para cerrar?
Solo breve, que hemos presentado ante la Comisión Interamericana de la Comisión de Derechos Humanos, ante el relator de libertad de expresión, un informe por las violaciones a los derechos humanos y a la libertad de prensa y expresión. No solamente en Valparaíso, sino que a nivel nacional. El 1 de mayo muchos comunicadores, periodistas fueron detenidos, arrestados, entonces nos parece grave que se atente contra la libertad de expresión. No se puede normalizar, y por eso que estamos entregando estos informes para pedir un pronunciamiento público al gobierno, al Ministerio del Interior en este caso y al Intendente de Valparaíso. Y por último, mirar la ciudad también implica eso, no naturalizar estas prácticas, no naturalizar la presencia de los militares en las calles. Hoy día hay una crisis obviamente, pero después de vuelta no podemos permitir más la presencia de militares. Eso es muy violento para nosotros y para las personas que sufrieron la dictadura, y observar también lo que va pasando después de las movilizaciones y con estos elementos que yo colocaba en la mesa de lacrimógena. Eso no es natural, no es normal que nos encontremos con una ciudad llena de basura, lleno de estos artefactos tan violentos y que atentan contra nosotros. Quedamos atentos, Danilo, entonces a esto que nos cuenta, a ver cuando tengas más noticias, a ver si es que nos podemos juntar a conversar de nuevo para que no se pierdan los temas aquí y se discutan, pues. Así que Súper. Muchas gracias, Danilo, María José, placer, Marcela, como siempre, muchas gracias, y yo me despido también de todos, así que adiós, pues. Chao. Adiós, chao, y a cuidarse. A cuidarse todos. Ahora Eso. es cuando, más que nunca. Ahora es cuando.